diciendo ahí. Cuando dice hombre, no se refiere a sexo, sino a la humanidad. Hombre, mujer. Él quiere que todos los hombres sean salvos. Ese es el deseo de Dios, que todos seamos salvos. Él nos vino a dar vida a nosotros. La semana pasada hablamos bajo un tema precioso, la nueva vida. Te invito a que busques ese programa, ya está disponible en YouTube, bajo Defensor de la Fe lo puedes encontrar. Puedes encontrar todos mis programas en YouTube, están grabados ahí. El programa de la semana pasada, la nueva vida, fue un programa poderoso donde ahí Dios exhortaba cuando tú vienes a la nueva vida, cuando tú entierras tu vieja vida y vienes a una nueva vida. En esta noche, paz en la tormenta. Y dice la palabra del Señor en Juan capítulo 14, verso 27, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Atención, pueblo. Juan capítulo 14, verso 27, palabras de Jesucristo. Y Jesucristo dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Lo repito. Juan capítulo 14, verso 27. Jesucristo dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Aleluya. Cuando Jesucristo dice estas palabras: la paz os dejo, mi paz te doy. No como el mundo la da, yo la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Jesucristo te está diciendo que te está entregando la paz que el mundo no te puede dar. Tristemente hoy en día todo el mundo está orando por la paz del mundo, pero en el mundo no habrá paz, porque dice la palabra que cuando haya paz vendrá sobre todos destrucción repentina. Destrucción repentina cuando digan paz y seguridad. El mundo nunca tendrá paz. Habrá una paz temporera de 3 años y medio cuando el anticristo tome lugar y posesión. Habrá paz temporera, porque así que se revelará el anticristo. Cuando el mundo esté en caos, aparecerá el anticristo a traer una paz temporera, engañosa. Pero Jesucristo nos aclara aquí: la paz os dejo, mi paz, la paz de Él os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No se turbe tu corazón, ni tenga miedo. Cuando vengan esos problemas, esas aflicciones, cuando vengan esas vicisitudes, esas tormentas a tu vida, cuando venga la pérdida de un ser querido, cuando venga a ti una enfermedad, un diagnóstico negativo, un diagnóstico difícil de aceptar, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mi paz os dejo y mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. Porque cuando tú estás en Él hay paz. No importa por la situación que tú estés pasando. Yo ahorita, les confieso, estoy pasando por una situación laboral donde estoy teniendo desacuerdos, donde no ha sido fácil en mi trabajo. Satanás se levanta en medio para perturbar mi paz. Pero yo tengo que, como ministro del Señor, seguir confiando en Dios. Saber que en Dios está el control de todas las cosas. De que Dios tiene todo en sus manos. Y por eso, como ministro del Señor, tengo que vivir lo que yo predico. Si yo me turbo, si yo tengo miedo, si yo me desconcentro, si yo quito mi mirada de Dios, entonces, ¿dónde está lo que yo predico? Por eso que en esta noche Él te dice: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Cuando vengan esos problemas a tu vida, no importa por lo que tú estés pasando en este momento. Hace poquito me escribían ahí a gente que se está rompiendo sus matrimonios. Hay padres que tienen problemas con sus hijos. Hay gente que tiene muchos problemas. Hace poco, yo diría que escasos unas 2 semanas, yo trabajo como guardia de seguridad y trabajo en una escuela.
y tengo asignado estar frente al portón de la escuela. Y hace unas 2 o 3 semanas atrás, estando yo frente al portón de la escuela, se acercó una muchacha a la cual nunca había visto esta muchacha. Y se acercó y yo pensé que venía a pedir información de la escuela. Y lo que ella, sin conocerme, me toma las manos. Ella a mí me toma las manos y me dice: ora por mí, ora por mí. Y yo me quedé como que por un momento me tomó unos segundos reaccionar. Cuando ella me dijo: ora por mí. Rápidamente, como ministro, oré por ella. Y después de terminar la oración le pregunté que qué le pasaba. Y noté que estaba desconcertada, que tenía muchos problemas. Y ahí, después que terminamos de hablar, ella se marchó. Me di cuenta de cuánta gente tiene necesidad, de cuánta gente está pasando por momentos duros, de cuánta gente está pasando por tormentas. Pero está en ti, como siempre digo, buscar el lugar donde hallar la verdadera respuesta. Esta noche Jesucristo es el refugio, es el único que puede darte paz en medio de esa tormenta. No hay otro. Y te lo digo yo, que cuando tuve una vez, hace unos 12, 14 años atrás, en el 2012, 12 años atrás, tuve una crisis de depresión. Una depresión tan fuerte, y lo he dicho aquí en programas anteriores. Una depresión que invadió mi vida, que esa depresión me llevó al alcohol. Y ese alcohol me llevó a la brujería, buscando respuestas a esa depresión. Entré en la brujería. Y no me avergüenzo decirlo, porque yo tengo que contarte lo que yo viví y lo que Dios ha hecho en mi vida. Y caí en ese episodio de brujería. Ahí estuve, sometido, pisado por el diablo, engañado, creyendo que esa era la respuesta, la salida a mi depresión, que esa era la respuesta a lo que yo estaba viviendo en aquel momento. Pero cuando yo me vi acabado, después de 8 meses que estuve sumido en esa depresión, 8 meses sumido en esa depresión, llegó un día que yo me miré en el espejo y me vi demacrado. Llegó un día que yo me miré de 8 meses pasaron. 8 meses en esa depresión. Desde por la mañana hasta por la noche tomando alcohol, queriendo olvidar y buscando la respuesta en la brujería. Y nada de eso me resolvió el problema. Y cuando yo me levanté, me miré en el espejo demacrado. Había perdido sobre unas, yo diría 25 o 30 libras. Y dije: yo no puedo seguir en esta vida, porque me voy a acabar. Me voy a acabar. Y entonces vino a mi pensamiento, los caminos donde mi abuela me había instruido de niño, que eran estos caminos. Eran los caminos de Cristo. Y ahí fue donde yo corrí a los brazos de Cristo, a los pies de Cristo. Y le dije: Cristo, perdóname. Perdóname, Señor, porque yo creyendo en ti, caí tan bajo. Satanás me tiene pisado. Libértame, Señor. Sácame de aquí, levántame de esta depresión, Señor. Y Cristo, en su misericordia, extendió su mano y me sacó de esa depresión. Y aquí estoy. Aquí estoy. Por su gracia, por su amor, por su perdón. No porque soy mejor que tú. Todos los martes en este programa, cuando tengo la oportunidad, lo digo. Yo, porque sea ministro, no soy mejor que tú. Cristo te ama a ti como Cristo me ama a mí. Cristo no hace acepción de personas. Cristo no le importa de dónde tú vengas ni qué idioma tú hables. Cristo no le importa de qué color de piel tú tengas. Cristo te ama porque tú eres creación de Él. Porque Él metió sus manos en el polvo para formarte. Porque Él sopló en ti aliento de vida. Su aliento. No cualquier aliento. Su aliento. Él sopló dentro de ti para que tú tengas vida. Y en esta noche, paz en la tormenta.
Él dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y en los momentos que somos probados, te lo voy a leer más adelante, que hay veces que tenemos que ser probados. Quiero enseñarte esta historia que se remonta en el libro de Marcos capítulo 4. Vamos a leer Marcos capítulo 4, verso 35 al 41. Quiero leer esta historia, quiero que le pongas atención, porque esta historia nos enseña mucho. Y aquí te voy a enseñar paz en medio de la tormenta. Dice Marcos capítulo 4, verso 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. O sea que la barca ya se hundía. Y él estaba, Cristo, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Aleluya. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Aleluya. Esta noche, paz. Vamos a orar por eso, por California, seguro que sí. José, Dios te bendiga. En medio de la tormenta. En este pasaje que acabo de leer, dice que Jesucristo estaba con sus discípulos en una barca. Y dice que se levantó una gran tempestad. Un gran viento. Dice que las olas golpeaban la barca. De manera que la barca se anegaba. O sea, a la barca le entraba el agua. Y dice que Cristo estaba en la popa, durmiendo. Él estaba durmiendo. Y te voy a enseñar el significado de todo esto que acabo de leer. Y lo despertaron, Maestro, no tienes cuidado de nosotros, que perecemos. Dice que él se levantó y reprendió los vientos y la mar calla, enmudece. Y dice que se hizo grande bonanza, gran calma. Y ellos temieron, pero Jesús le dijo antes, ¿por qué estáis así amedrentados? Y le dice Jesús a ellos esta pregunta, ¿cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? Hay mucha gente que anda en estos caminos. Hay mucha gente que tienen a Jesucristo al lado. Y cuando pasan por una tempestad, cuando pasan por una vicisitud, se olvida de que Cristo está a su lado. Por eso es que Cristo dice, ¿cómo no tenéis fe? Estos hombres eran discípulos de Cristo. Habían visto a Cristo hacer muchos milagros, muchas maravillas. Sin embargo, en medio de la tormenta, apartaron sus ojos de Cristo. Apartaron su fe de Cristo. Y Cristo dormía tranquilamente, pacíficamente. Él quiere que en el medio de tu tormenta, Él quiere que en el medio de tu tempestad, tú también descanses, porque Él está contigo. Tú quieres que así, Él quiere que como así Él dormía en medio de las olas que golpeaban esa barca, en medio de las olas que entraban en esa barca, dice que la anegaban, o sea, que casi la hundían.
Pero él dormía tranquilamente. Él dormía tranquilamente. ¿Cómo no tenéis fe? Cuando tú tienes fe, no importa por la situación que tú estés pasando, tú tienes paz en medio de la tormenta. Porque tú sabes que Cristo está contigo. Porque tú sabes que Dios está contigo. Yo, en el medio de esta tormenta por la cual estoy pasando en este momento, en mi vida personal, en esta tormenta laboral que yo estoy pasando, estoy tranquilo. Porque yo sé que Dios está en control. Porque yo sé que Dios está en control. Yo sé que Él está peleando mi batalla por mí. Y Él me dice en esta noche, no se turbe tu corazón ni tenga miedo. Él me dice, no se turbe tu corazón ni tenga miedo. Esta noche Dios te dice, no se turbe tu corazón ni tenga miedo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Si tú eres de la familia de la fe, si tú estás en Cristo, tienes que aprender a confiar en Él. Él le dijo a los discípulos, a esos que andaban con Él diariamente, que dormían con Él, que comían con Él. Él les dijo, Él les hizo esta pregunta, ¿cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? En esta noche, Pablo nos dice en Romanos capítulo 1, verso 5. Pablo nos dice, Romanos capítulo 1, verso 5. Justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5, verso 1. Dice Pablo, justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz. Justificados por la fe. Justificados por la fe es cuando creemos en Él. Cuando hemos creído en Él, somos justificados por esa fe en la que hemos creído en Él. Y cuando tú tienes fe, mira cómo dice Pablo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No importa el problema que tú estés pasando, la muerte de un familiar. Yo tengo amigos, y lo digo abiertamente, y no lo digo en tema de burlarme, lo digo como testimonio real. Tengo amigos, conozco personas que han perdido un familiar. Han perdido un familiar, su familiar ha muerto y no se han podido recuperar de esa muerte. Siguen llorando, siguen destruidos. Dios no quiere verte destruido. Dios quiere verte, que tú te levantes de ahí, que tú te reivindiques. Son procesos que tenemos que pasar. Hay gente que está encerrada, que no han podido levantarse de la muerte de un ser querido, de una enfermedad, de algún problema. Todavía siguen llorando. Esta noche Jesucristo te dice, yo soy paz en medio de la tormenta. Justificados pues por la fe. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Jesucristo tenemos paz. Por eso es que Él dijo, donde abrí en Juan capítulo 14, verso 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Yo no la doy como el mundo la da, porque en el mundo no hay paz. Examínese al día de hoy si hay paz en el mundo. Tenemos una guerra corriendo hace 2 años entre Ucrania y Rusia. Tenemos una guerra entre Israel y Palestina. Tenemos una posible guerra levantándose. Ahora mismo,
rumores de guerra con China, con Estados Unidos, con Rusia, con Irán. El mundo no tiene paz. Padres violando hijos. Hijos matando padres. Se lo digo yo que vivo en la ciudad de Miami. Si usted no me cree, busque las noticias locales de Miami. En menos de una semana, 2 padres mataron sus hijos aquí en Miami. Y creo que en 2 semanas. Separadas en 2 semanas. 2 padres por separado mataron sus hijos. Aquí, en la Florida. Hace 1 mes y pico, no sé, 2 meses, mal contados. Un hijo mató a su madre recién parida, porque tenía una criatura de creo que 2 semanas. A cuchillazos mató aquí en Miami un niño de 13 años a su madre. Entonces hay paz en el mundo. Por eso Jesucristo dice, yo no la doy como el mundo la da. En el mundo nunca vas a tener paz, pero en Cristo sí tienes paz. Cuando estás en Él, cuando lo tienes a Él dentro de tu corazón, tienes paz, porque Él es paz. Dice Efesios capítulo 2, verso 14. Mire qué linda es la palabra de Dios. Pablo nos enseña, el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios. Capítulo 2, verso 14, Pablo dice, porque Él, Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y lo voy a explicar. Porque Él, hablando de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Cuáles 2 pueblos? ¿Cuál pared? ¿Cuál separación? Los judíos y los gentiles. Nosotros, los que no somos nacidos en Israel, somos los gentiles. Porque primero Él vino a su pueblo. Cristo vino a los suyos, a los judíos, a su pueblo. Pero cuando Él vio que su pueblo era rebelde, que su pueblo era desobediente, que su pueblo no le seguía, Él por misericordia expandió esta salvación a los no judíos, a los gentiles, a nosotros. Por eso es que Pablo dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Pero me enfoco en el principio, porque Él es nuestra paz. Hablando de Cristo, porque Él es nuestra paz. Y es lo que me he dedicado a hablar en esta noche. Él es paz en medio de la tormenta. Yo como ministro, cuando abrí el programa lo dije. Yo también, no porque sea ministro, no porque hable esta palabra, no porque solte esta palabra, estoy exento, estoy fuera de recibir castigo, de recibir aflicción, de recibir problemas, de recibir circunstancias, de recibir... A mí me llegan malas noticias también. Yo también me enfermo, yo paso por problemas de todas clases, familiares, económicos, físicos, como usted lo quiera llamar. Todos en este mundo pasamos por problemas. Y más los que estamos en Cristo. Más los que estamos en estos caminos. Porque Satanás se levanta y nos asedia y nos zarandea. Porque Satanás no está contento con nosotros. Satanás no está contento conmigo. El diablo no está contento conmigo. El diablo quiere verme donde yo estaba hace 1 año y medio atrás. Metido en una barra, metido en una discoteca, fumándome 2 cajas de cigarrillo diario, bebiendo todos los fines de semana. Ahí es donde Satanás quiere verme. En el karaoke payaseando. Ahí es donde Satanás quiere verme. Satanás no va a descansar nunca mientras yo le sirva a Dios de atacarme. Satanás no va a descansar si tú le sirves a Cristo. Satanás nunca va a descansar de zarandearte, de atacarte, de querer destruirte, porque ese es su trabajo. Dios vino para amarte. Dios vino para darte vida. Dios vino para levantarte.
Dios vino para restaurarte, para bendecirte. Para eso vino Cristo. Pero sobre todas las cosas, Cristo vino para darte salvación. Él quiere que cuando este mundo se acabe, de los juicios que vienen contra este mundo, contra esta humanidad perversa y malvada, que ha despreciado por todos los lugares a Cristo. Porque este mensaje lo hablamos todos los martes. Y mucha gente entra, y mucha gente lo escucha, y damos gloria a Dios por eso. Pero cuando llega la hora de decir quién quiere a Cristo, todo el mundo se desaparece. Todo el mundo se va. Nadie quiere a Cristo. Nadie quiere un compromiso. Tengo noticias para ti. Hasta ahora hay esperanza. Cada día que pasa, es un día nuevo que Dios te da. Es una esperanza nueva que Dios te da para que tú vengas a Él. Porque Dios lo que quiere de ti y Dios lo que quiere de mí es obediencia. Dios lo que quiere de ti y Dios lo que quiere de mí es que le amemos sobre todas las cosas. Lo leíamos la semana pasada. El primer mandamiento: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Ese es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios lo que quiere es que tú le ames a Él sobre todas las cosas. Y cuando tú aprendas a amar a Dios sobre todas las cosas, sobre tus hijos, sobre tu esposa, sobre tu trabajo, sobre tus carros, sobre tus propiedades, sobre toda circunstancia, cuando tú aprendas a amar a Dios sobre todas estas cosas, tú verás la mano de Dios en tu vida glorificándose, abriéndote puertas, abriéndote caminos, bendiciendo tu vida. Y te lo digo porque yo lo he vivido. Pero ahorita Satanás no está contento conmigo. Aquí entra mucha gente que me escriben ahí cualquier cosa de barbaridades. Pero cuando el siervo es siervo de Dios, aquí yo no estoy para condenar a nadie, aún así me maldigan. Aún así digan lo que sea de mí. Me han dicho buscón, me han dicho ladrón, me han dicho que negociante. La semana pasada uno juzgándome porque tengo estos anillos, que son anillos de $10. Buscando cosas estúpidas y significantes. En esta noche yo vengo a hablarte de Cristo. Cristo no viene a juzgarte por tu físico, por tu apariencia. Cristo te ama. Él es paz en medio de la tormenta. Yo también tengo mis tormentas. Yo también tengo mis situaciones. Pero tengo que vivir lo que predico. Tengo que vivir lo que enseño. Porque si yo pierdo mi norte, si yo quito mi mirada de Dios, entonces, ¿qué hago diciéndote que Él es paz en medio de la tormenta? Yo lo que estoy viviendo me lo estoy tragando, pero de rodillas. Sé que esta batalla la voy a ganar porque no estoy solo, porque Cristo está conmigo, porque esto es un proceso. Y es necesario estos procesos. Cuando vengan las situaciones a tu vida, lo que yo quiero enseñarte en esta noche es que cuando vengan las situaciones a tu vida, no cuestiones a Dios de por qué estas cosas te están pasando. Sino levanta tus manos a Él y dile: Dios, yo sé que en este proceso, en esto que estoy viviendo, en esta enfermedad, en este mal diagnóstico, Dios, en la pérdida de este familiar ser querido, Dios, en la pérdida de este trabajo, en lo que sea, yo sé que tú te vas a glorificar, Dios. En algo tú me vas a enseñar de esto, Padre, y me vas a sacar de aquí fortalecido. Jesucristo, el mismo Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, fue tentado. Pasó por pruebas también. El mismo Dios, el mismo Jesucristo, también fue tentado. Fue probado. Tuvo sus aflicciones. La palabra lo llama varón de dolores, experimentado en quebranto. Él dice, la palabra dice en Isaías 53, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. El castigo, escuche bien, pueblo, de nuestra paz fue sobre Él. Para darnos paz, Él fue castigado. Dice la palabra molido por nuestros pecados. Molido. Desfigurado. La película La Pasión de Cristo, lo que la han visto, se queda corta a lo que en la vida real sucedió ese día. Lo que vivió Cristo por ti.
Yo te pido en esta noche que cuando tú cierres, antes de dormir, busca ese pedazo, la pasión de Cristo. Cuando están castigando a Jesucristo, a ese actor, porque eso es un actor. Pero yo quiero que tú compares y cierres tus ojos cuando veas y digas, wow, si esto es un actor, cuánto más a Jesucristo. Todo lo que Jesucristo sufrió, todo lo que Jesucristo enduró para que hoy tengamos paz. Él te dice en su palabra, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Él es paz en medio de la tormenta, en medio de la situación en la que tú estás viviendo. Isaías capítulo 9, verso 6. Dice el profeta Isaías. Mira cómo el profeta Isaías lo presenta. Antes de que él naciera, el profeta dijo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él es príncipe de paz. Todas tus cargas, todas tus aflicciones, Él quiere que esta noche tú las pongas delante de Él. Que tú le digas a Él, Dios, tú sabes por lo que estoy pasando. Yo no quiero recurrir a ninguna otra persona, ni a mi vecino, ni a mi madre, ni a mi padre, ni a mis hermanos, a contarle nada. Yo quiero, Dios, encerrarme contigo y sincerarme contigo. La palabra del Señor la hemos leído aquí. El Salmo 51 dice, los sacrificios de Dios, escucha bien, pueblo, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón arrepentido y humillado, el cual Dios nunca desprecia. Cuando tú vienes a Dios con un espíritu quebrantado, con un corazón arrepentido y humillado, Él no desprecia esa oración. Él no desprecia esa oración. Él quiere sinceridad de su pueblo. Él quiere tu sinceridad. Él no quiere que tú salgas corriendo al brujo, al que lee las cartas, al del horóscopo. Él no quiere que tú estés recurriendo a nadie más. Él es tu fortaleza en el día de la angustia. Dice el profeta Nahum. El profeta Nahum dice en el capítulo 1, verso 7, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Y conoce a los que en Él confían. Por eso, Él les dijo a los apóstoles, a sus discípulos, cuando la barca se estaba hundiendo y Él dormía tranquilito, Él le dijo a los apóstoles, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Por qué te amedrenta esa prueba por la que estás pasando? No te turbes. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Dice Juan en el capítulo 16, voy a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, voy a leer brevemente el verso 5 al 7. Ponga atención, pueblo, lo que dice Pedro. Capítulo 1, verso 5 al 7. Que sois guardados por el poder de Dios. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sea sometida a prueba vuestra fe. Para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro,
el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza nuestra fe, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y voy a repetir este verso para que lo entiendas con calma. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Él te está diciendo, el apóstol Pedro, que tu fe tiene que ser probada, aunque tengamos que ser afligidos por un poco de tiempo. Y si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sea sometida a prueba vuestra fe. Al principio dije que estas pruebas, estas situaciones por las que pasamos, muertes de familiares queridos, pérdidas de trabajo, ya sea cualquier enfermedad, ya sea cualquier deuda, cualquier situación por la que estemos pasando. El apóstol Pedro nos dice aquí, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sea sometida a prueba vuestra fe. Para que sea sometida a prueba vuestra fe. Dios quiere saber dónde tú estás parado. Esta prueba que Dios permite es para saber dónde tú estás parado. A quién tú vas a recurrir. Cómo tú vas a reaccionar. Qué es lo que tú vas a hacer. En qué dirección te vas a mover. Qué decisión vas a tomar. Para que sea sometida a prueba vuestra fe. Muchas veces eso que te está pasando no es un castigo de Dios. Es Dios probando tu fe. Es Dios probando de que tú estás hecho. Él lo sabe porque Él lo sabe todo. Pero es para saber qué es lo que tú vas a hacer. A dónde tú vas a correr. A quién tú vas a recurrir. Si tú te vas a permanecer fiel o tú vas a salir corriendo. Para que sea sometida a prueba vuestra fe. Es necesario que seamos afligidos en diversas pruebas. En diversas. La palabra diversa, en varias. En diversas pruebas. En muchas pruebas. Este camino no es fácil. Es que si yo me paro aquí a decirte que venga Cristo, que todo va a estar lindo, te estoy mintiendo. Lo dije hace un rato. Satanás no está contento conmigo. Por eso es que Satanás se les busca levantarse por aquí, levantarse por allá, para tratar de robarme la paz, para tratar de desestabilizarme, para tratar de desconectarme de Dios, para que yo maldiga a Dios, para que yo le diga a Dios, todo esto que me pasa, yo te sirvo, todo esto que me pasa, y yo hablo de ti. Así hay mucha gente que cuando son golpeados en diferentes pruebas, salen corriendo. Por eso es que dice la palabra, que son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Porque son muchos los que entran, pero son pocos los que se mantienen. Y te voy a poner este ejemplo que vino ahora. ¿Cuánta gente no se inscribe a un maratón? ¿Cuánta gente no se inscribe a un maratón cuando hay un maratón de pueblo? No se inscriben cientos de personas, pero ¿cuántos son las que llegan a la meta? ¿Cuántas son las que pasan por la meta? Así mismo es este camino. Son muchos los que entran, pero son pocos los que llegan a la meta. En esta noche, Él es paz en la tormenta. Él quiere que tú te refugies en Él. Él quiere que tú confíes en Él. Él le dijo a los apóstoles, Él le dijo a sus apóstoles, en aquel tiempo discípulos, Él les dijo en la barca, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? La barca hundiéndose y Cristo durmiendo en la popa, tranquilamente. Y Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?
Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Cuando tú te refugias en Él y le dices a Él de todo corazón: Dios, te presento este problema que estoy pasando, por esta tormenta que estoy pasando, Dios, por esta tempestad que estoy pasando, Señor. Yo te pido, Dios, con fe, que tú tomes el control, Dios. Porque yo sé que en el medio de esto yo no estoy solo, Padre. Yo sé, Dios, que tú te estás glorificando conmigo. Yo sé que tú me darás la victoria porque tú peleas mis batallas, Dios. Ese es el sentir que quiere Cristo de ti. Dice la palabra en Romanos 8:6. Pablo nos dice, en Romanos 8:6, Pablo nos dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Y por qué traigo esto? Porque cuando tú te enfocas en el Espíritu, cuando tú te enfocas en Cristo, porque todo lo de Cristo es espiritual, este caminar es espiritual, esto es una relación espiritual de nuestro espíritu. Dice la palabra del Señor: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Cuando tu mente está ocupada en la carne, y la carne no es más que decirte los deseos de este mundo, los deseos de este cuerpo, eso es muerte. Eso te conlleva a la muerte. Por eso dice la palabra que hay hombres que el camino parece camino, hay hombres que el camino le parece camino derecho, pero su fin es fin de muerte. Porque hay hombres que andan andando en el camino pensando que andan bien, que no necesitan a Dios. Tristemente su final es fin de muerte. Es fin de muerte. Pero cuando tú te ocupas de las cosas del Espíritu, eso es vida y es paz. Porque el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Y quién es el Espíritu? Cristo. Porque donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Él es el Espíritu, dice la palabra. Él es el Espíritu, y donde está el Espíritu hay libertad. Pablo te dice en Romanos 8:6, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Cuando tú te ocupas de lo espiritual, de darle a Él y venir a Él en un espíritu quebrantado, un corazón arrepentido y humillado, tienes vida y tienes paz. Paz en medio de la tormenta. Dice Filipenses 4:7, Pablo hablando, nuevamente Pablo, nos habla en Filipenses 4:7 y nos dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lo repito, y quiero que este texto usted lo guarde en su corazón, para que cuando vengan esos momentos difíciles, esos momentos donde el diablo usted lo ataca, donde Satanás lo quiere turbar, lo quiere desviar, te quiere desencadenar, de Satanás te quiere acabar, tú le digas a él: Satanás, el que está acabado eres tú. El que está acabado eres tú. Porque él sabe cuál es su final. El diablo sabe cuál es su final. Por eso es que el diablo se levanta, porque el diablo también quiere llevarte a donde él va. Él va a un lago de fuego y azufre, tormento eterno. Y a donde él va, él quiere llevarte. Pero él sí, hoy te dice la palabra del Señor. Hoy te dice la palabra del Señor en Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Cuando te ocupas tú del Espíritu, ahí hay vida y ahí hay paz. Porque Él es paz.
Y ahora te dice Pablo en Filipenses 4:7, y la paz de Dios. Hemos dicho en esta noche que Él es paz. Hemos dicho en esta noche que Él es paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 1, verso 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es paz. Él es tu paz en medio de la tormenta. Y ahora dice Pablo en Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Escuche bien, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Las cosas que tú no puedes entender, las cosas que tú no puedes percibir, la paz de Dios sobrepasa todo ese entendimiento. Y cuando tú estás en Él, hay paz, porque Él es paz. Él te da paz en medio de esa tormenta, en medio de esa circunstancia. Él es tu paz. Cuando tú tienes fe en Él,